¿Qué tal, Gaby? Buen día. Estamos en la legislatura porque en minutos va a comenzar la octava sesión en lo que va de la pandemia y vamos a hablar con el presidente del cuerpo legislativo, con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, a quien le agradecemos estos minutos en los que vamos a hablar de distintos temas. Empecemos, si le parece, por cómo está usted y también sobre cuáles son los principales puntos que se van a debatir hoy en el recinto. ¿Qué tal, Matías? Muy buenos días, Gaby. Muy bien, la verdad que esta legislatura, desde aquel 20 de marzo que empezó la cuarentena, la verdad que no hemos cerrado las puertas, hemos seguido trabajando. Hoy estamos entrando a la octava sesión de Cámara, es decir, que hemos venido acompañando prácticamente toda esta pandemia que está causando tanto daño en lo sanitario, tanto daño en lo económico. Hemos venido acompañando al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, hemos venido implementando normas desde este Poder Legislativo y leyes que no hay duda que han tendido y se han aplicado para favorecer estos difíciles momentos que vive la provincia, como la ley de cerramiento de frontera, es decir, convenios y los decretos de necesidad y urgencia que ha necesitado el Poder Ejecutivo para poder funcionar. De nuestro presupuesto de la legislatura, hemos donado más de 300 millones de pesos para la compra de insumos de bioseguridad que han sido utilizados y están siendo utilizados en el sistema provincial de salud. Y bueno, y hoy tenemos una nueva sesión de Cámara que en 20, 25 minutos seguramente vamos a comenzar. Muy bien, entre esos temas se van a debatir la postulación de ciertos jueces. Entre ellos hay uno en puntual que es el candidato, el concursante para el cargo de juez del Tribunal de Impugnación de la capital, que es Facundo Maggio, que está siendo muy objetado por la oposición. Se dice que por ser sobrino político del ministro fiscal Edmundo Jiménez y por su rol dentro de lo que ha sido la cobertura de derechos humanos, hay cierto nepotismo y hay un pacto de impunidad. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, yo primero quiero decir de que cuando nosotros nos hicimos cargo allá en el 2015 con el gobernador Juan Mansur, nos habíamos propuesto cubrir las vacantes en el Poder Judicial, porque no nos olvidemos que el Poder Judicial venía con un número importante de vacantes dentro del Poder, pero fundamentalmente en uno de los fueros más importantes, en uno de los fueros que tiene que ver con la seguridad de la provincia, que es el fuero en lo penal. Y en aquel momento con el gobernador empezamos a trabajar y hemos venido junto con el CAN, que es quien propone, el CAN que es quien propone la terna del gobernador de la provincia, y el gobernador de la provincia es quien eleva la legislatura. Nos pusimos a trabajar y hemos dado, creo que ha sido una de las legislaturas que más acuerdo y que más jueces aportó al Poder Judicial de la provincia. Y en ese sentido hoy tenemos que tratar 5 acuerdos. 5 acuerdos que van la mayoría al fuero penal. Creo que es 1 o 2 al fuero de trabajo y el resto al fuero de penal. Y en ese sentido nosotros hoy en el recinto, ¿qué analizamos? Lo que analizamos es el dictamen que nos emite la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la legislatura de Tucumán, que es por donde pasaron todos los análisis, es por donde pasaron todos los antecedentes, es por donde pasaron, yo diría, todos los cuestionamientos, las observaciones. Esa comisión entrevista a todas las personas u organismos que hacían planteos, que hacían observaciones, a los diferentes jueces que estaban, digamos, propuestos para que hoy la legislatura los trate. Es decir, si los 5 postulantes han pasado el CAM, los 5 postulantes han sido elevados por el Poder Ejecutivo, los 5 postulantes han tenido un dictamen de mayoría de la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la legislatura de Tucumán, eso nos dice que legal y constitucionalmente están habilitados para que la legislatura hoy ponga a consideración ese pliego. Ahora, la última palabra la van a tener los legisladores en el recinto, y lo que los legisladores decidan, eso es lo que en definitiva se va a convertir en ley y lo va a convertir en jueces. Bien, vamos al tema coronavirus. Del 1 al 10, ¿qué tan preocupado está por la situación actual en Tucumán? Sí, nosotros siempre hemos estado no solo preocupados, sino ocupados con el gobernador Juan Mansur.
No nos olvidemos que la provincia de Tucumán hoy, producto de las medidas que se han implementado desde el gobierno de la provincia, y cuando digo gobierno digo de los 3 poderes del Estado, esas medidas que hemos implementado y el acompañamiento que hemos tenido de los tucumanos en su momento, hemos logrado que Tucumán sea una de las pocas provincias que hoy está en fase 5. Con ciertas restricciones. Con ciertas restricciones, digo. Muy pocas. Nosotros hemos flexibilizado casi el 80% de las actividades en la provincia de Tucumán. Pero la hemos flexibilizado porque el estado sanitario nos permite. La hemos flexibilizado porque el virus de alguna manera venía siendo controlado en Tucumán. Porque no nos olvidemos, y yo creo que en este canal yo he tenido la posibilidad de hablar con ustedes también, que nosotros como provincia tenemos una gran presión del virus. No nos olvidemos que si miramos al sur tenemos AMBA, que es Capital Federal, y Buenos Aires, que ya tiene el 67% de las camas ocupadas. Vemos hacia el norte y vemos Jujuy, que ayer ha tenido 180 casos y todos los días en ese nivel. Pero como si esto fuese poco, tenemos una gran presión de los países hermanos, como es Bolivia en el norte, como es Brasil y como es Chile. Es decir, que Tucumán ha venido haciendo un gran esfuerzo para estar hoy en el estado sanitario que está, que no es otra cosa que la fase 5. Y esa fase 5 es la que nos ha permitido habilitar y flexibilizar muchas actividades económicas. Hemos habilitado bares, hemos habilitado comercio, hemos habilitado gimnasios. Nuestras economías regionales hoy están trabajando. La actividad sucroalcoholera está trabajando, el limón, si bien ya está al final de la zafra, pero está trabajando, la obra pública y la obra privada está comenzando a reactivarse, es decir, que se ha hecho un gran esfuerzo para poner en marcha, digamos, las actividades en la provincia. Ahora sí, siempre dijimos con el gobernador y con nuestro equipo de trabajo que la prioridad es la salud y la vida de los tucumanos. La prioridad es siempre el estado sanitario. Vamos a volver en un segundo con el vicegobernador. Justo está hablando de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, de las medidas que viene encarando el gobierno provincial respecto de la contención de la pandemia y de los motivos de la estrategia sanitaria que está implementando el gobierno, ¿no? Exactamente. A propósito, son varios los temas que va a tratar la legislatura, según ha repasado el vicegobernador. Sí, vamos a volver en un ratito, apenas se componga la conexión.